Hoy, en Momentos Exitosos, tenemos una historia que desafía todos los límites. Rodolfo Yumisaka, un visionario del mundo de los negocios, nos contará cómo transformó la chatarra en una mina de oro, hasta el punto de triplicar las ganancias. Me fui a las chatarras que hay aquí en Riobamba y comencé a comprar bicicletas al peso que se venden $2, $3 y las comenzamos a arreglar. Saúl, no me vas a creer, pero llegué a contratar 2 personas extranjeras que estaban pidiendo trabajo. Trabajábamos de 6 de la mañana hasta las 10:30 de la noche, hasta las 12 a veces. Literalmente comienzo a tener ingresos muy buenos. Una bicicleta, ejemplo, que compramos en la chatarra en $6, la vendíamos en $90. $90, $100 pagaban. Mientras la gente estaba asustada, no tenían trabajo, todo, yo rogaba que no se acabe la pandemia. Pero el éxito no llegó fácil, hubo caídas, quiebras y momentos en los que todo parecía perdido. A lo mucho hacía $50, $40 y Saúl con $40 a la semana para 3 hijos, una esposa y deudas que tenía por la implementación de un par de máquinas del gimnasio en una entidad bancaria, yo estaba quebrado. ¿Cómo se reinventó? ¿Qué estrategias lo llevaron a mejorar su estado económico? Y lo más importante, ¿qué haría diferente si tuviera que empezar de nuevo? Arriésgate, no tengas miedo. Después de 12 años vas a tener 5 empleados, vas a poder tener el carro que soñabas. Prepárate para descubrir las decisiones clave, los aprendizajes más duros y los secretos de un emprendedor que convirtió los fracasos en escalones hacia la cima. Don Rodolfo, buenas tardes. Un placer tenerle aquí en Momentos Exitosos Podcast. Bienvenido. Por favor, preséntese antes de iniciar este. Muchas gracias, Saúl, por la invitación. De verdad, para mí es un honor estar aquí y poder hablar para la audiencia que te escucha por redes sociales sobre el tema del emprendimiento, ¿no? Sobre, como tú mencionas, momentos exitosos que las personas tienen. Bueno, Rodolfo Yumisaka, 43 años, riobambeño, gerente propietario del gimnasio Minotauro Gym. También me dedico al servicio en transporte urbano. Eh, Actualmente casado, tengo 3 hijos, Kenneth, Dominic, Alan y mi esposa Jessica. Eso un poquito de resumen de mi vida, Saúl. Bueno, don Rodolfo, quisiéramos saber un poco más de ti. ¿Cómo iniciaste en el mundo del emprendimiento? Bueno, desde niños con mi familia le tocó tener los trabajos eventuales, ¿no? Que por lo general se tiene. Al igual que muchos jóvenes aquí en Ecuador y creo que en Latinoamérica nos afrontamos a las pocas oportunidades laborales, ¿no? Y en ese caso a muchos nos toca tratar de solventar nuestros ingresos haciendo emprendimientos, trabajos pequeños o tal vez trabajando para personas también, ¿no? Así es como desde pequeño me tuve que enrolar en esto de trabajar por nuestra cuenta. En la casa, bueno, tenemos un negocio familiar, una mecánica industrial, entonces ese fue mi oficio desde niño y asumo que ese fue el inicio de mi emprendimiento, ¿no? Trabajaba por mi cuenta desde pequeño y lo que trabajaba en la mecánica era para mí. Bueno, Rodolfo, y quisiera saber, ¿qué te motivó para iniciar en el mundo del emprendimiento? Bueno, la cosa es que no pude al inicio, bueno, en la etapa de mi juventud, no pude terminar mi carrera universitaria. Actualmente la estoy terminando. Y eso me empujó a buscar una manera de solventarme económicamente. Porque en los trabajos eventuales que tenía, lastimosamente la paga no era muy buena. Entonces, los pocos ingresos a uno pues le desaniman, ¿no? Entonces tuve que emprender, Saúl, tuve que buscar la manera y algo que a mí me apasiona mucho es el tema del deporte, lo que tiene que ver con salud, ¿no? Lo que tiene que ver con ejercicios, los deportes de contacto, me gustan las MMA, de hecho eso he practicado casi desde joven y el físico-culturismo siempre me llamó la atención, el deporte de fuerza, de potencia, porque mi hermano mayor realizaba eso, ¿no? Entonces él ha sido mi ejemplo en ese sentido. Entonces ahí es donde poco a poco empezó este tema de practicar el deporte y te voy a decir algo que no sé si lo hayas escuchado, pero el fisicoculturismo es un deporte de ricos practicado por pobres. Entonces cuando yo empecé a hacer fisicoculturismo y MMA, yo me di cuenta que era un deporte que necesitaba de muchos recursos, entonces yo me hice ese cuestionamiento hace 12 años. Yo dije, bueno, si voy a vivir de esto, si quiero vivir, hacer el fisicoculturismo, que es el deporte que me apasiona, pues voy a tener que buscar la manera de que el deporte me dé
me dé esos recursos. Entonces ahí es cuando decidí empezar a adquirir algunas máquinas. De hecho, el gimnasio empezó con una inversión de $30, Saúl. ¿Puedes contarme más acerca de este tema? Sí, bueno, yo creo que son cosas del destino y Dios está, creo que, trabajando anónimamente a veces con nosotros sin que nos demos cuenta. Y asumo que fue la voluntad de él que yo me encontrara con ese par de máquinas en una chatarra. Entonces, todo empezó, fue chistoso, ¿no? Entonces, yo necesitaba un material para hacer un trabajo en la mecánica industrial de mi familia, en el negocio familiar que te mencionaba. Entonces, fui a buscar un pedazo de metal para poder completar una máquina que estábamos haciendo y me encontré con unas máquinas que las estaban botando en la chatarra, ¿no? Entonces, no sé si has escuchado la frase que dice, la basura de uno es el tesoro del otro, ¿no? Sí, sí. Y literalmente ese fue mi caso, ese fue mi caso. Estaban botándole como basura y yo hice esa inversión inicial de $30 donde compré un par de máquinas que habían estado sacando y incluso le pregunté al señor de la camioneta y me dijo que justamente era de unas máquinas que sacaban del troje, de la hostería del troje que es por vía Chambo. Entonces, ya, pues fue mi primera inversión, tenía en mi bolsillo creo que $40 y me arriesgué, fue impulsiva la situación y ahí empezó todo, ¿no? ¿Hubo un momento clave en este transcurso que iniciaste para tú empezar, para dar el primer paso? Sí, bueno, como te menciono, adquirí ese par de máquinas. Eso me llevó a darme cuenta que ese par de máquinas solo me ayuda a entrenar cierta parte muscular, entonces faltaban las otras. Entonces dije, bueno, si ya voy a empezar esto, voy a tratar de buscarlo. Entonces en internet encontré otra máquina de segunda mano, entonces así empezó esto. Y cuando ya había adquirido algunas máquinas, esto es chistoso, Saúl, yo quisiera que entiendas la situación de esa vez. Un día mi esposa salió a trabajar, ella trabajaba en el shopping al inicio, entonces yo había comprado la máquina, la fui a retirar, no le había avisado eso, y como no teníamos dónde guardarla, la guardé en nuestra habitación. Entonces cuando ella llegó y quiso entrar al departamento, bueno, a la habitación en la que vivimos cuando empezamos como casados, entonces solo había un espacio pequeñito para moverse en la habitación y estaba la cama y las máquinas estaban ahí para que no se mojen en la intemperie. Entonces se molestó muchísimo y todo lo demás. Entonces así empezó la situación. O sea, yo la compré, la metí en mi habitación y ahí es donde empezó todo. Entonces son cosas que yo asumo que se fueron dando paso a paso y no entendía el por qué. De hecho, hasta ahora a veces me pregunto de por qué la vida me fue llevando y fue poniendo las cosas, incluso cada máquina en cada momento de mi vida. Entonces, ¿nos podrías decir que tal vez tú ya ahí ya empezaste con las máquinas en el gimnasio? ¿Ya empezaste a entrenar a demás personas o solo lo hacías Sí, personalmente? bueno, justamente yo en ese tiempo practicaba artes marciales mixtas con mi profesor Leo Troya. Entonces, la idea fue eso, ¿no? Yo comencé a ver videos de peleadores de MMA, entonces la mayoría hacían trabajo muscular adicional. Entonces, a nosotros nos prestaban un dojo, no teníamos dinero para comprar un dojo ni nada, ¿no? Entonces, solo nos prestaban un profesor por nuestro sector. Entonces íbamos y él tenía unas máquinas, entonces yo cuando entraba al dojo siempre veía, ¿no? Entonces ahí me nació la idea, dije, no, o sea, ya tengo un par de máquinas y todos los muchachos que hacemos MMA tal vez necesitamos hacer trabajo muscular, entonces dije, voy a ver si construyo una cubierta pequeña en la terraza de mi casa, la hice y ahí ubiqué las máquinas, entonces mi idea era cobrarles como 50 centavos diarios por entrenar. Entonces ahí empezó todo. Dije, no, ya tengo esto, entonces por lo menos les voy a cobrar algo y yo sé que mis panas van a llegar y vamos a entrenar ahí. Sí, perfecto. Y en esta parte nos mencionabas y nos contabas con anterioridad, ¿no? Que el terreno donde adquirieron Tauro Gym, ¿cómo fue la historia de esto? Quisiera que Ah, me abordes un sí, poco más de este tema. sí, bueno, eh, es un poco complejo contarte mucha historia extensa de mi vida, pero actualmente el gimnasio se encuentra en la Colombia-Uruguay, como tú sabes, el terreno es propio, pero nosotros lo volvimos a recuperar después de 16 años. Entonces, en la juventud yo me había casado a los 18 años, ya era papá, entonces en esa época mi esposa
y vivía con la mamá, eran las únicas que vivían en esa casa, entonces ella era heredera junto con otros herederos, ¿no? De la familia, entonces tenían muchos problemas de que querían venderlos, de que tenía que salir la señora, entonces como nosotros arrendábamos aparte, siempre estábamos metidos en esos problemas, entonces en esa ocasión tenía como 18 años, entonces hablé con mis papás de la posibilidad de comprarle a uno de los herederos que hacía más problema por eso, ¿no? Entonces a veces me llamaba mi ex suegra, ¿no? Ex finada suegra, que le habían puesto candado, le cerraron la puerta, entonces teníamos que ir y estar discutiendo. Entonces ahí se les propuso a estas personas que nos puedan vender y a un muchacho de 18 años, mi mamá se hizo garante y todo y me endeudé para comprar ese pedazo de terreno. Pero bueno, como tú sabes de estadísticas, Saúl, como abogado, creo que uno de cada dos matrimonios en el país fracasa. Y yo estoy dentro de las estadísticas, ¿no? Fracasé, entonces lo perdí todo. Entonces, después de una relación de 4 años, entonces yo tuve que regresarme a la casa de mis papás. Había fracasado familiarmente, había fracasado económicamente y lo perdí todo. Entonces, bueno, después la vida, después de 16 años aproximadamente, como te cuento, fallece mi ex suegra y mi ex esposa eh, plantea la venta del terreno. Entonces ahí es donde adquirimos el terreno y de hecho no tenía idea de poner el gimnasio ahí, pero ahí entra otra parte de la historia que es la pandemia, que es donde marca mi vida y tal vez el éxito que estoy teniendo actualmente. Perfecto. Quisiera saber un poco más bueno, ya nos contó cómo inició en este caso Tauro Jin, pero quisiera saber el momento clave en el que se pasó de tal vez dejarlo en la cochera, tal vez en la terraza, hacer un gimnasio de terraza que con máquinas improvisadas. ¿En qué momento ya dieron ese impulso? Sí, bueno, justamente yo hablaba con mi profesor Leo Troya del tema de que ya tenía como 5 o 6 máquinas y él dijo, oye, ¿y si buscamos un tatami, que es el piso que se utiliza para artes marciales, y arrendamos un local? Dije de una, entonces yo pondría las máquinas, tú pones el tatami y buscamos un local cerca de la casa y lo arrendamos. Entonces ahí empezó, ¿no? Ahí ya le pusimos el nombre. Tuve que adquirir con un poquito de dinero que tenía algunas máquinas más y empezamos. Saúl, el gimnasio empezó tal vez con una inversión de unos $700 máximo, máximo $700 y el tatami que logramos conseguir después de segunda mano igual como en $600, una inversión de $1,300, tal vez 1,500 con la refri que se consiguió de segunda, todo de segunda mano, Saúl. Y ahí empezó, entonces ya le pusimos el rótulo, no sacábamos del RUC todavía porque como era de entre amigos y todo, pero comenzó así. ¿Y cómo adquirieron en este caso el dinero para ustedes Sí, poder mira, financiarse? eso tiene que la gente creo que entender muy bien. Eh, a veces uno dice, me voy a poner este negocio y voy a empezar de poco a más, ¿no es cierto? Pero en el camino, a veces para poder lograr que este negocio crezca, uno tiene que buscar fuentes de financiamiento. Entonces yo a la par había logrado adquirir un taxi, ya que mi papá se jubilaba, entonces él no tenía en qué invertir, así que una de las ideas más fáciles de aquí en Riobamba es comprarse un taxi para poder generar un poco de ingresos. Entonces, mientras yo estaba montando el tema del gimnasio con la idea de empezar así, eh, pudimos adquirir ese taxi para la familia y poder trabajar. Entonces, mira, Saúl, yo lo que hacía para que el gimnasio pueda sostenerse, porque al inicio literalmente no generaba nada, solo podíamos entrenar nosotros. Los amigos que llegaban a veces nos dejaban $1, $2, pero solo se mantenía para pagar para el arriendo salía a veces teníamos que poner del dinero nosotros. Entonces yo tenía que trabajar en el taxi en la mañana y entrenar en la noche. Entonces, en el tema del emprendimiento a veces nosotros cometemos un error grave que es empezar un negocio con endeudamiento y eso es un error grave, Saúl. Ese es un error muy grave y crítico. Endeudarse sin tener idea, sin haber hecho un estudio, sin haber hecho un análisis de mercado y todo lo demás. Lo nuestro fue muy empírico, ¿no? Y como empíricos
nosotros íbamos trabajando en nuestros trabajitos, ¿no? En el caso mío, el taxi, Leo daba clases de música y poco a poco íbamos poniendo algo de capital y fue creciendo. Así es como logramos como que irle inyectando capital al gimnasio, pero lentamente, sin endeudamiento. Esta parte que me dices acerca del endeudamiento sin pensamiento, se podría decir, quisiera que abordemos más este tema, porque en la actualidad sí hay libros, hay videos que nos dicen emprende, endeúdate, el que más se endeuda es el que llega a ser más millonario. Quisiera saber cómo tú lo tomas en esta parte. Sí, primero, Saúl, 8 de cada 10 emprendimientos en Ecuador fracasan. Sí, y si fracasan es por a veces este tema, ¿no? El exceso de endeudamiento inicial. Entonces, si algo deben entender las personas es que cuando uno pone un emprendimiento, los 4 primeros años no, casi no produce nada. Bueno, hasta donde yo he podido estudiar, leer y se me ha explicado. Entonces, el primer año de la implementación de un negocio, la utilidad es cero porque estás pagando deuda, ¿no es cierto? Entonces, a veces nosotros como emprendedores, cuando el negocio comienza a dar un poquito de dinero, lo primero que hacemos es satisfacer nuestras necesidades básicas. Tal vez el celular era viejito y como ya cogí un poco de dinero, entonces me compro un celular más grande, o me compro ropa nueva, o por fin me compro la moto, el carro que quería. Entonces quebramos el negocio de esa manera. Entonces, si el emprendedor no entiende que el primer año ni siquiera va a tocar nada de dinero, el segundo tal vez va a tener un 25%, el tercer año tal vez un 50%, tal vez, y recién al cuarto año el negocio va a estar ah, capaz libre de deuda. Si ellos no entienden eso y se desaniman, literalmente van a quebrar. Entonces hay gente que a los 3, 4, 5 meses ven que no era el sueño que ellos creían de ponerse un negocio y ya facturar y tener dinero para todo, para viajar, para darse sus gustos. La gente se desanima y cierra. Entonces, eso deben entender que un negocio que pasa los 5 años podemos decir que ya está establecido. Antes de los 5 años es todavía prematuro, está en incubación, por decirlo así, pero si tú ya logras pasar un negocio de 5 años en adelante, tú puedes estar ya seguro de que el negocio ya se ha establecido. ¿Y este negocio de Tauro Gin, qué tiempo ya lleva en el mercado? Bueno, Minotauro Gin está ya 12 años en el mercado, literalmente. Nuestro aniversario es el 31 de octubre. Entonces, de hecho, nosotros siempre, como gimnasio, nosotros hacemos una fiesta súper grande. Hacemos la fiesta de Halloween y siempre festejamos nuestro aniversario. 12 años llevamos en el mercado. Anteriormente estábamos por el sector del mayorista hasta que llegó la pandemia y como ustedes saben, ese fue un punto de quiebre para muchos emprendedores. A mí me impulsó. Yo, gracias a la pandemia, estoy donde estoy y he escuchado de historias también similares que gracias a la pandemia, o mejor dicho, cuando hay las etapas más fuertes, más críticas económicas o ambientales de un país, los verdaderos emprendedores son los que más ganan ahí. O sea, la gente que está preparada ante las crisis es la que más le saca provecho, mientras otros se desaniman y literalmente quiebran. Perfecto, quisiera saber, ¿no? Basándonos en esto, en la pandemia que fue muy, muy malo para todos los negocios. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentó Tauro Gym y cómo salieron de eso? Sí. Al pasar de todo el tiempo, ¿no? Hablando de la pandemia, ¿no? Pero al principio debió ser un poco difícil. Quisiera saber cómo lo afrontaron. Claro, mira, bueno, todos los gimnasios cerraron porque los gimnasios se cayeron en el semáforo rojo, eran lugares o negocios donde tú podías tener un alto contagio, ¿no es cierto?, del virus y por ende era peligroso, ¿no? Así nos catalogaron, cosa que no estoy muy de acuerdo, siempre lo he criticado. Mientras cerraron los lugares donde uno podía hacer deporte como los parques, los gimnasios, las piscinas y todo lo demás, mientras nos cerraron, los gobiernos que hicieron dejaron libre, o mejor dicho, permitieron que funcionen restaurantes de comida rápida, licoreras y todo lo demás. Entonces, no nos permitieron afrontar la pandemia con el ejercicio, que es la herramienta base en la salud. El ejercicio, el deporte es la mejor medicina. Entonces a nosotros nos cerraron, Saúl. Me acuerdo que en marzo, más o menos por finales de marzo, es donde ya se cierra todo aquí en la pandemia, y aquí en el Ecuador, perdón, y al mes ya tenían que haber estado cerrados todos los gimnasios, si mal no recuerdo. Entonces el mío no fue la excepción. Cerramos.
Literalmente cerramos, tuvimos que entregar el local porque no podíamos afrontar un arriendo. Si no había clientes, ¿cómo íbamos a pagar el arriendo? Entonces cerramos, las máquinas las embodegamos, las embodegué en la casa de una bodega de mi hermana y otra parte se fue a la terraza de ella. Entonces sí fue triste porque literalmente, en mi caso yo quebré, o sea, cerré el gimnasio. Y como taxista, como transportista público, solo podía trabajar los días miércoles, entonces eh, un miércoles en el taxi trabajábamos hasta la 1 de la tarde, que era ya como el toque de queda, ¿no? Y no podíamos ya en la tarde salir, teníamos que estar en confinamiento. A lo mucho hacía $50, $40, y Saúl con $40 a la semana para 3 hijos, una esposa y deudas que tenía por la implementación de un par de máquinas del gimnasio en una entidad bancaria, yo estaba quebrado, estaba asustado y no, literalmente no sabía qué hacer, Saúl. Entonces, mira lo que es la vida. Yo un día bajaba de aquí del seguro, donde antes era mi casa, a la mecánica de mis papás, a visitar a mi mamá, y me tocó bajar a pie, entonces no tenía bicicleta, no tenía moto, el carro no lo podía mover. Entonces comencé a ver, Saúl, mientras bajaba aquí la 10 de agosto, la gente en bicicleta. La gente en bicicleta, algo que no había visto en años en la 10 de agosto. Tú no ves bicicletas aquí en el empedrado de la 10 de agosto, pero había gente. Entonces, mientras bajaba, yo fui caminando y fui pensando, digo, bueno, esto de las bicis creo que va a ser la salvación para las personas, ¿no? Entonces, lo que hice es llegar a la casa de mi mamá y como tenemos la mecánica, antiguamente se llama mecánica industrial general, le llamaba, entonces, donde arreglas de todo, ¿no? Se hace de todo. Entonces, yo hablé con mi mamá, bajé, le digo, oiga, mami, acabo de ver que la gente está comenzando a usar las bicis. Oiga, ¿qué le parece si nosotros compramos bicicletas de segunda, buscamos en las chatarras, las arreglamos y las vendemos, podemos generar algo, porque algo tengo que hacer, no tenía ingresos ni por el lado del gimnasio, lo había cerrado, el taxi no lo podía mover, sino solo los miércoles. Entonces dijo, chuta, pero las personas nos van a contagiar y ahora qué pasa, el susto. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Y si solamente compramos una bomba de fumigar y les fumigamos a las personas y todo y buscamos la manera de protegernos, tal vez eso sea un buen negocio. Y mi mamá estaba entre que sí, no de acuerdo, Saúl, pero lo puse en práctica. Entonces me fui a las chatarras que hay aquí en Riobamba y comencé a comprar bicicletas al peso que se venden, $2, $3, y las comenzamos a arreglar. Saúl, no me vas a creer, pero llegué a contratar 2 personas extranjeras que estaban pidiendo trabajo, las traje, les enseñé un poco y durante casi toda la pandemia trabajábamos de 6 de la mañana hasta las 10:30 de la noche, hasta las 12 a veces, arreglando bicis, haciéndoles los tineitos para que lleven cosas. Las motos comenzaron a salir, entonces les hacíamos las canastitas para que ellos pongan, y ahí empezó un nuevo emprendimiento que ustedes todos conocen, los delivery. Personas en moto que hacen las encomiendas, eso no había antes y ahí es donde hubo un boom y hasta el día de hoy están presentes de ellos y creo que han solucionado parte de la movilidad incluso de la ciudad al poder traer las cosas, ¿no? En moto, que es un vehículo que no ocupa mucho espacio, no contamina tampoco tanto. Entonces nosotros comenzamos a hacer trabajos para ellos y ahí es donde me apalanco, Saúl. Literalmente comienzo a tener ingresos muy buenos, muy buenos. Mientras la gente estaba asustada, no tenían trabajo, todo, yo rogaba que no se acabe la pandemia, Saúl. Rogaba que no se acabe la pandemia porque tenía ingresos, tenía 2 empleados, trabajaba yo, mi esposa bajó también después de ayudarme, entonces comenzamos, mira, una bicicleta, ejemplo, que compramos una chatarra en $6, la vendíamos en $90 ahora. $90, $100 pagaba. Entonces fue increíble la inyección de capital que yo tuve gracias a la pandemia. Entonces, ¿qué hago? Me capitalizo y logro ahorrar dinero para poder movilizar al gimnasio al local de donde ahora tenemos. Esa era una casa antigüita, viejita, que como te había contado la recuperamos. Entonces tocó construir cubierta y todo lo demás y era dinero que no disponía antes de la pandemia. Y gracias a la pandemia me apalanco, ¿sí? Porque genero ingresos, construyo la cubierta y empieza nuevamente el sueño de Minotauro Gym. Sin saber cuándo iban a abrir los gimnasios, ¿no? Recordemos que la pandemia se alargó por mucho tiempo, entonces los gimnasios fueron de los últimos negocios que se permitieron que se reabran, ¿no? Entonces, pero yo ya construí y pude movilizar las máquinas a la Colombia y Uruguay, que es donde estamos ubicados actualmente. Entonces, ¿por qué hice esto, Saúl? Porque un día
Fui a la casa de mi hermana porque cayó un aguacero terrible en medio de la pandemia y mientras llovía yo estaba pensando, digo, mis máquinas las tapé, pero no sé si estarán bien. Y llegué, subí a la terraza y el sacrificio, Saúl, de más o menos como 6 años, estaba pudriéndose. Entonces yo ese día me paré enfrente de las máquinas y me puse a llorar. Literalmente me puse a llorar porque había sido el sueño desde niño, joven, y ahora que ya tenía el gimnasio, vino una pandemia y acabó con ese sueño. Volví a fracasar, si lo podemos decir así, o fracasé en ese emprendimiento y yo lloré. Entonces ya estaba muy triste porque ese negocio estaba, literalmente las máquinas se estaban pudriendo y no había remedio para eso. Entonces, cuando logré capitalizarme, lo primero que hice es construir la nave, una cubierta acá en la Colombia de Uruguay y sacar las máquinas enseguida, limpiarlas, sacarles del óxido, pintarlas y guardarlas porque no se podían ocupar. Esa es mi experiencia, Saúl, en cuanto a la pandemia. Si no hubiera sido por la pandemia, no estaría donde estamos ahorita como gimnasio. Bueno, cuando yo fui al gym, no, hay cabe aclarar que yo asisto a su gimnasio y por esta razón le conocí y me pareció muy interesante su historia. Pero hay que recalcar que yo cuando inicié el gimnasio igual fue por una recomendación de unas amigas. Eh, ¿Sabes qué, Saúl? Vamos a este gimnasio. Justamente comencé a trabajar en el derecho. No es que me gradué recientemente, entonces estaba en esa parte de mantenerme solo. Pero me dice, este gimnasio está en $15. Y me enviaron una foto, ¿no? Tomamos una foto y veo que tiene hasta máquinas caminadoras. Y digo, ¿cómo? $15. Y nunca, o sea, yo soy de Payetanga, ni siquiera en Payetanga, que es un pueblito chiquito, las mensualidades son de 20, ¿ya? Pero a $15 en Riobamba. Le digo, ¿cómo? ¿En serio? Vamos a probar. Me fui al gimnasio y cuando iniciaron era un poco pequeño. Si mal recuerdo, el techo todavía no había esa parte que le extendieron recientemente. Y quisiera saber más de esta parte de la historia. Primero de la ideología que tienen, ¿no? De encontrar un gimnasio en Riobamba a $15, ¿de qué forma? Es una gran forma de marketing para atraer gente y se llena bastante. Pero quisiera saber más de esta ideología, de dónde la obtuvieron y cómo llegó hasta allá. Sí, bueno, yo considero, Saúl, que tú debes saber cómo llegas con tu producto o tu servicio a la gente. Esto es importante, Saúl. Como emprendedor, si tú no tienes conciencia de qué estás ofertando, si estás ofertando precio, o si estás ofertando calidad, o si estás ofertando estatus, ¿no? Entonces, algunas empresas se enfocan en uno de estos y nosotros nos fuimos por el lado del precio, Saúl. Yo soy de la escuela, bueno, considero y soy apostador a la escuela, a la ideología de ganar menos pero vender más, mayor volumen de venta. Menor ganancia pero mayor volumen de venta. Entonces, eso a mí me sirvió. Entonces, uno de los parámetros también que uno como emprendedor tiene que entender es los precios del mercado, la competencia, ¿no es cierto? Tienes que tener presente hacia qué te estás enfrentando, cuáles son tu competencia. En este caso, los demás gimnasios que están cercanos al nuestro, ellos tienen un precio, entonces para tener éxito tú tienes que establecer el precio en función a tu competencia. Esto es buenísimo y eso es lo que nosotros hicimos. Hicimos un análisis de cuánto cobraban los gimnasios. Como ustedes saben, aquí en Riobamba las mensualidades por lo general están 25 o $30 y no incluyen nada, no es solamente el arriendo de local, la maquinaria, por decir, tú pagas y tienes acceso a todo eso, pero a ningún adicional. Entonces, otra de las cosas que yo también me puse a pensar es qué sucedería si abarato el costo, a qué público o a qué sección de la población puedo acceder o puedo llegar, Saúl. Entonces, si tú te das cuenta, aquí en el Ecuador, en Sudamérica, el tema del deporte y pagar por el deporte no está bien visto, o sea, no es una inversión sabia, ¿no es cierto? Si tú le preguntas a una persona adulta, a un papá, y le dices, vea, sabe que el deporte es importante, así que páguele una mensualidad a su hijo en el gimnasio, te van a decir, no, si yo lo que necesito es dinero, pagar es la luz, el agua, pagar el internet, o darle para él mismo para la educación, pero pagarle un gimnasio de $40, yo no voy a hacerlo.
y además necesita entrenador y eso vale un adicional, nadie va a pagar. Por lo menos aquí en Riobamba asumo que las familias no están en esta época como para pagar mensualidades superiores a $30 o 25, incluso se hace difícil. Entonces, si tú te das cuenta, o bueno, por lo menos nosotros el efecto, ¿qué efecto tuvo esto de bajarle el costo a un precio literalmente muy accesible? Es que nosotros hemos podido abarcar a la población en mayor cantidad. Gimnasios que tienen mensualidades superiores a los 30, 35, $45 que hay aquí en Riobamba. Si tú te das cuenta, porque yo he podido entrenar ahí también, siempre vas a darte cuenta que la mayoría de personas que van a estos gimnasios, a estos centros deportivos, son personas ya profesionales que tienen su trabajo estable, que tienen sus negocios y que están en capacidad de pagar eso. Pero, Saúl, si nos hacemos la pregunta, un jovencito de 15 años, de 16 años que está cursando el colegio, no tiene $45, $40, $30, 35 para ir a un gimnasio. Entonces, comenzó ese efecto positivo en nosotros. No solo abarcamos a las personas con profesión, graduados, con sus trabajos, padres de familia, adultos, deportistas que están viniendo al gimnasio por ahorrarse dinero, y nos dimos cuenta que del 100% de nuestros clientes hay tal vez un 60%, incluso me atrevería a decir hasta un 70% de jovencitos que son clientes nuestros. ¿Qué pasó, Saúl? Al bajar el costo, pero brindar un servicio de calidad excelente, que ya te voy a explicar en qué consiste y por qué podemos decir que Minotauro Gym tiene un servicio completo, muy completo, es que estos jovencitos, al darse cuenta que $15 pueden ahorrar de sus colaciones, comenzaron a asistir. Tenemos alumnos de colegios de todas edades, tenemos alumnos desde los 12 años de edad, que es los más chiquitos, y adultos, Lupita Encalada, que es mi clienta más adulta, tiene 69 años. Entonces, esto nos ha permitido, Saúl, tener y abarcar la población casi, por decirlo, completa. Eso es lo que hemos logrado con llevar el servicio del gimnasio a un costo muy accesible. Y perfecto, ¿no? Es gratificante tener muchas personas que puedan asistir al gimnasio. He visto que se llena últimamente bastante, adquiere más gente, pero quisiera saber, y es en la parte económica, ¿no? Si bien es cierto, van a asistir más personas, pero a diferencia de otro gimnasio que con una membresía cubre $30, aquí tienen que ser dos personas para cubrir esos $30. Entonces, en la parte de arriendo, no sé, en la parte de la maquinaria mismo, de poderla regenerar, de estar todo bien, estos gastos, ¿cómo asumen? Esa parte quisiera que nos ayude. Claro, mira, sí, literalmente eso es algo lógico, ¿no? Si matemáticamente lo analizamos, muchos van a decir, no, pero, o sea, yo puedo cobrar los $30 y con la mitad de los clientes que el gimnasio tiene por $15 gano lo mismo, ¿no es cierto? Pero te estás olvidando de una parte muy importante. Yo considero, ¿no? Yo soy fiel creyente de que la mejor publicidad para un negocio es un cliente satisfecho. Entonces, ahí es donde radica la diferencia, Saúl. Independientemente de lo que me acabas de mencionar de lo que es mantenimiento de maquinaria, el desgaste que sufren las máquinas por el exceso de personas, también nos ha conllevado no tener dos entrenadores. Actualmente el gimnasio tiene contratado 4 entrenadores calificados. Tenemos una persona de recepción y tenemos una persona que trabaja en el área de mantenimiento. Esta persona está entre la mecánica y dando mantenimiento al gimnasio. Entonces estamos hablando que de 2 empleados tuvimos que aumentarlo a 6. Entonces, pero te olvidas de esa parte que te estaba mencionando, Saúl. Un cliente satisfecho es la mejor carta de recomendación para los negocios. Entonces, ¿qué ha sucedido, Saúl? Tal vez un gimnasio puede tener 100 clientes y generar a $30, se me viene a la mente, son 6,000, ¿no es cierto? Entonces, en mi caso, yo tengo el doble, tengo 200 clientes, pero genero lo mismo. Exacto, ¿no es cierto? Genero lo mismo económicamente, pero estos 200 clientes cuando tienen resultados, cuando van y conocen nuestros servicios y quedan a gusto, ellos van y hablan con sus amigos, hablan con los vecinos, hablan con los primos. Las chicas que bajan de peso no son ajenas al ojo público.
Entonces, chica que baja de peso le preguntan, las amigas le dicen, oye, ¿qué te estás tomando? ¿Qué estás haciendo? La familia le ve a los tiempos. Y son experiencias que a mí me cuentan, profe. Me fui a una reunión de ex alumnas del colegio y toditas se quedaron sorprendidas de cómo le hice para bajar. Y les conté, y mire, ya les traigo. Entonces, imagínate, Saúl, ¿cuánta publicidad te hace gratuitamente 100 clientes a $30? ¿Y cuánta publicidad gratuita te hacen 200 clientes a $15? Entonces se duplica la publicidad, Saúl. Entonces tal vez sí es verdad que nos afrontamos al tema de aumento de personal, de trabajadores en el gimnasio, a la depreciación que pueden sufrir la maquinaria, pero el incremento de publicidad boca a boca es increíble, Saúl. Entonces eso a nosotros nos ha dado resultado. Y en esta parte algo mencionas importante, y es acerca de los entrenadores, ¿no? Tanto tienen que tener unos buenos entrenadores para que se vea resultados. ¿Cuál es tu técnica para reclutar? ¿Qué buscas en ellos? ¿Cómo tú eliges que ese entrenador es indicado para el negocio? Bueno, no hay secreto. Yo creo que es como el matrimonio. Tú conoces, dice a la esposa en el divorcio, a un amigo en la enfermedad, no sé, y con los entrenadores, con el personal del trabajo también así. Obviamente, uno tiene el perfil, ¿no? Para seleccionar a un entrenador, pues vas a tener que revisar que tenga seminarios, que tenga cursos, que haya estudiado algo afín a la preparación física, a la educación física, al deporte. Entonces, eso en cuanto verificas si tiene, mm, qué sé yo, experiencia en áreas de ventas, porque también es importante. Entonces, aunque uno tiene más o menos un estándar, ¿no? Establecido para poder contratar a una persona, hay un consejo en el tema empresarial para el tema de emprendedores que es contrata lento, despide rápido. Entonces, yo sí me baso en eso, Saúl. Si yo contrato a un entrenador y en el proceso de adaptación o de prueba que le llamamos, que es por lo general 3 meses que siempre se le da a un trabajador, si en estos 3 meses tú ves que realmente no funciona este empleado, pues lo tienes que votar. Entonces, yo sigo esa escuela, eh, contratar lento, despedir rápido. Entonces, en ese proceso uno va verificando que lo que él vino a ofrecer como trabajador se está cumpliendo, ¿no? Entonces, en Minotauro Gym, pues nosotros, si algo nos caracteriza es por el interés genuino que mostramos a la gente. Interés genuino. Los entrenadores se les ha capacitado. Nosotros tenemos una reunión cada primer domingo de cada mes. Es una reunión de trabajo que tenemos en el gimnasio, los chicos conmigo. Entonces, donde analizamos los puntos débiles, las fortalezas, donde verificamos siempre los manuales de proceso, ¿no? Qué responsabilidades tienen, en qué podemos mejorar. Y eso poco a poco ha ido que ellos vayan adaptándose y vayan teniendo esa vocación de servicio, porque en el gimnasio a veces nosotros desvirtuamos eso, ¿no? Entonces, a veces creemos que el cliente pues viene al gimnasio por una necesidad y obviamente es así y eso nos da la autoridad de tal vez a veces tratarlos con indiferencia, ¿no? Porque supuestamente ellos son los que nos buscan y es al revés. Nosotros como negocio, como emprendimiento, como gimnasio, necesitamos literalmente del cliente. Entonces ahí es donde ellos entienden que cada cliente es su su sueldo, cada cliente, su estabilidad económica, su estabilidad laboral. Y en este transcurso del tiempo, ¿cuál ha sido el mayor, se podría decir, la mayor traba que te han dado tus empleados prácticamente? ¿Cuál es esa parte difícil? Bueno, yo considero que es la actitud, justamente lo que te menciono. Los chicos, bueno, son honrados, yo considero todos porque tenemos cámaras, tenemos un sistema que registra los ingresos automatizado, donde se registra el dinero y todo lo demás, donde literalmente cerrar caja es ya automático, todo ya está hecho, ¿no? Entonces, por ese lado yo no he tenido problemas por el tema de el manejo económico y todo lo demás. Eso se puede solucionar, todo negocio puede solucionarlo con actualizarse, con utilizar la tecnología a su favor. Yo considero que lo que más uno, bueno, en el caso del deporte, puede lidiar con los trabajadores es justamente eso, ¿no? El, la la falta de vocación al servir. Entonces, tal vez el ser muy prejuicioso. Tuve una ocasión en donde tenía un trabajador, un entrenador,
que no le gustaba entrenar a las chicas con sobrepeso, con obesidad. O sea, a él le gustaba entrenar, pero a las chicas bueno, de buen cuerpo, como decimos, ¿no? De una figura bonita. Entonces, cuando le tocaba entrenar a alguien, él lo hacía de mala gana, se ponía enojado y se notaba clarito el desinterés que tenía por esa persona. Entonces, eso es una de las cosas con las que yo he tenido que lidiar y darles el enfoque necesario a ellos. O sea, en nuestro gimnasio todos los clientes tienen la misma prioridad, tienen el mismo derecho y debemos servirles con igualdad. Entonces, tal vez, Saúl, eso es un problema porque, bueno, tengo 4 entrenadores, no hemos tenido la oportunidad de tener una entrenadora. Eso es una de las ideas y de las nuevas ideas que tenemos que queremos implementar este 2025, una entrenadora, ¿no? Una entrenadora. Entonces, como solo son hombres, a veces también tenemos este problema, Saúl, de al estar en contacto con chicas y todos los demás, a veces los muchachos un poco se desenfocan, ¿no? Ante la belleza femenina y es normal, pero hay que saberlo manejar. Entonces, eso es también una de las cosas que yo debo enfocarme, ¿no? Eh, con los muchachos siempre estamos hablando de esos temas, ¿no? De tratar a todos por igual, a las personas que vienen con obesidad, sobrepeso y también a los cuerpos fitness, ¿no? Y en esta parte nos mencionaste algo importante y es acerca de las herramientas tecnológicas, ¿no? Con este gran auge de la tecnología que estamos cada día eh, transcurriendo, ¿no? Quisiera saber cuáles son tus herramientas que utilizas ya dentro del gimnasio para llevar la contabilidad, para ver si es que tienen ganancias, si es que tienen déficit. ¿Cuáles son tus técnicas? Bueno, sí, esto fue progresivo también, Saúl. Eh, mm, Hay negocios que van a tener que empezar con el único trabajador que es el dueño, ¿no es cierto? Al inicio yo fui el todólogo, pues yo hacía contabilidad, cobraba la mensualidad, evaluaba, no tenía para un nutricionista, así que solo daba consejos alimenticios nada más. Era el entrenador, el personal de limpieza, era el que hacía el marketing, los videos y todo, ¿no? Pero conforme fue creciendo el gimnasio, me enfrenté a un gran problema, Saúl, que fue el incremento de clientes. Entonces, tú como dueño de un gimnasio, cuando tienes 20, 30 clientes, tú te sabes el nombre, te sabes el apodo, sabes si es casado, soltero, qué comida le gusta, porque tú tienes esa empatía y esa conversación diaria con tu cliente. Entonces, pasó el tiempo y comenzamos a sobrepasar los 100, los 150, los 200 clientes y ahí empezó el problema, Saúl, porque no podíamos tener un control de todas las personas, no sabíamos cuándo se les terminaba la mensualidad, así que la gente entraba sin pagar, aunque teníamos una puerta, no era suficiente porque solo se abría y nada más, y tampoco podíamos nosotros con los entrenadores estar en nuestra cabeza pendientes de cuándo se le acaba la mensualidad. Entonces ahí es donde nosotros tuvimos que invertir, Saúl, y esto es progresivo. Invertimos en un sistema de ingreso que es por registro facial. Entonces este sistema también está acoplado a lo que tú mencionas del tema de cuentas, de contabilidad. Entonces te va contando los ingresos, ahí se anota y te dan los cálculos ya al final de la semana, al final del mes, los cortes, donde tú ves si tienes una utilidad buena, ¿no es cierto? Entonces recordemos eso, ¿no? Que en el emprendimiento hay que entender para que un negocio funcione y esté en crecimiento, tiene que tener del 50 al 60% mínimo de utilidad neta, ¿no es cierto? Eso es ley. Si un negocio no está generando eso, ha pasado el tiempo, 1, 2, 3 años, y el negocio sigue solo generando un 20, 30% de utilidad, es mejor cambiar de negocio o dedicarse a otra cosa. Entonces, a nosotros nos ha funcionado mucho este tema del control de acceso que es por torniquete, nos ha funcionado mucho los sistemas contables que ya vienen incluso añadidos a facturación electrónica y todo lo demás. Entonces, literalmente eso es necesario. O sea, la tecnología ahorita es herramienta base para, para los negocios y el gimnasio por la afluencia de clientes que tenemos. Actualmente nosotros tenemos aproximadamente 420 clientes, Saúl. Entonces, imagínate lo que sería saberse el nombre de todos y saber qué día se les acaba la mensualidad para cobrarles. Entonces, este sistema es automático, no te permite, te sale en la pantalla caducado, entonces con eso nosotros controlamos. Eso en cuanto a la tecnología. ¿Qué más te podría mencionar de la tecnología?
en cuanto a los deportes, las aplicaciones que tenemos, que nos ayudan mucho en el funcional, nosotros hacemos funcional, entonces hay timers que uno se descarga por la aplicación, que te regulan el tiempo de ejecución, el tiempo de descanso. O sea, la tecnología para el deporte literalmente está ya parte integral. No puedes ser un buen entrenador, no puedes ser un buen guía si no estás con la tecnología actualizado en la tecnología, Saúl. Ya, y en esta parte quisiera saber, eh, sobre todo, cómo ustedes, en qué momento ustedes ya decidieron invertir en la tecnología. Porque llevaban la mensualidad, ya digo, de 15, lo llevaban de esa forma en los cuadernos. ¿Y cuál fue este fondo? O sea, a la final decidieron sacar un préstamo o simplemente invirtieron de esa manera. Sí, yo creo que es en función a la necesidad, Saúl. Toda necesidad crea cambios, crea acción, ¿no es cierto? Si yo necesito algo, eso me lleva a tratar de satisfacer esa necesidad y es donde hace el cambio. Mira, algo chistoso que sucedió un día es que nosotros, antes de tener este sistema de acceso, esta forma de controlar el ingreso de las personas, que en el gimnasio es es fundamental. O sea, hay puntos críticos en cada negocio, ¿no? Hay puntos críticos. Se me viene a la mente el negocio que está en boom, las fresas, ¿no es cierto? Las fresas con crema. Un punto crítico de eso, me imagino, es la máquina que hace la espumilla, se me viene a la mente, ¿no es cierto? Cosas por el estilo. Pero en nuestro caso, uno de los puntos críticos que todo gimnasio se enfrenta es al control de acceso de las personas. Eso es crítico. Entonces, ese es un punto. Y si no logras manejar eso, vas a tener pérdida, ni siquiera vas a saber cuánto ganas y todo lo demás. Entonces, hubo un día en especial cuando yo tenía una puerta, entonces esa funcionaba por un código y nosotros les entregábamos los códigos a cada cliente. Entonces fue chistoso porque yo estaba en la recepción y una chica actualizaba su mensualidad, pagaba y le di un código a ella. Y las chicas, las amigas que hacen el CrossFit, una de ellas, y mirándome, estaba yo ahí, le dice, oye, pasarás al grupo por WhatsApp el código para ingresar. Entonces, ¿qué hacían? Una pagaba y si el grupo era de 6, 5 amigas que iban a la bailoterapia, las 5 ya tenían el código para seguir ingresando. Entonces, yo tenía muchas pérdidas, Saulo. Entonces, ahí es donde yo ya, como por decirlo, ya me di cuenta que no estaba administrando muy bien el negocio en ese sentido, ese punto no estaba siendo muy administrado y tenía muchas pérdidas, ¿no? Entraba la gente cuando quería y todo lo demás. Entonces ahí es donde nosotros, sí, como tú mencionas, si a veces no hay el capital, si el negocio no tiene algo ahorrado, pues se recurre a financiamientos y se logra, ¿no? Entonces, como sucedió en este tema de los cortes de luz, muchos negocios no apostaron a invertir en un generador y literalmente han quebrado algunos, ¿no? Personas han sido despedidas y todo lo demás. Y en nuestro caso, nuevamente, en el caso de Minotauro Gym, los cortes de luz nos beneficiaron porque acaparamos los clientes de los gimnasios que están a nuestro alrededor que no tenían generador. O sea, ustedes, bueno, sería usted de la cabeza, ¿no? Que prácticamente ustedes aprovechan el momento en el que todos están en un caos, ¿no? Como es la pandemia, que fue un caos, que no quieren trabajar, que están asustados, se aprovechó con las bicicletas y salió adelante. Ahora, con los cortes de las luces fue beneficioso y me queda constancia, ¿no? Que a la vuelta del otro gimnasio estaba solo con focos recargables, pero ustedes estaban con planta de energía. Sí, esto es importante y todo negocio debe tener ahorros, tienen que tener una caja de ahorros ya sea para inversiones. Te cuento, Saúl, que mientras tú estás progresando, tienes tu negocio, hay otros que están muriendo, hay negocios idénticos a los tuyos que están feneciendo, que están cerrando sus puertas y a veces estos negocios liquidan las cosas. Entonces en el gimnasio hay muchas oportunidades para crecimiento en un gimnasio porque hay negocios que liquidan las máquinas y si tú tienes un capital de ahorro, tienes un dinero guardado para poder expandirte o innovar, ese es el momento. Entonces nosotros, por suerte, teníamos un capital en caja para invertir en 2 máquinas y ya estábamos próximos a comprarlas. ¿Y qué sucedió?
vino los cortes de luz. Entonces a mí, me acuerdo clarito, un domingo mi hermano me manda el cronograma de cortes de luz, pues. Entonces sale que nos iban a cortar el gimnasio de 2 de la tarde como a 7 de la noche, de lunes a viernes. Entonces mi sistema de control de acceso de clientes funciona con energía eléctrica. Entonces, ¿te imaginas, Saúl, controlar a 300 personas sin tener el sistema, como preguntándole, oiga, ¿se le acabó el mes? Pague. Entonces, no, era imposible. O sea, ese momento yo me puse en pánico. Dije, ¿y ahora qué hago? Pues, ¿qué hago si nos van a cortar? Y mi esposa me dice, pero tranquilo, dice, tal vez sea solo una semana. Tal vez sea solo una semana y nada más, y la otra semana ya está. Por ahora, por esta semana, trate de manualmente tratar de controlar y cobrar los ingresos y todo lo demás en la base de datos. Yo digo, no se va a poder. Digo, a mi esposa yo le dije, tenemos que actuar rápido, o sea, no podemos esperar que sea una semana, y si son 15 días y si es un mes, nosotros no podemos como negocio tener tantas pérdidas. Entonces, ese momento, ese domingo a las 8 de la noche, yo puse en el internet, en Marketplace, y busqué generadores y encontré uno que en buen precio y que me abastecía a todo el gimnasio. Entonces le escribí a esta persona y me respondió, y creo, Saúl, yo te doy mi cabeza, que no sabía el señor de los cortes de luz, porque ese día me dijo el generador en $380, uno de 4,000 watts. Entonces yo le dije, listo, yo voy ¿a qué horas abre? A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana estoy ahí. Era por San Alfonso. Entonces, ese ratito yo fui al gimnasio, pasamos sin luz, creo que 2 horas en la mañana que nos cortaron, y ese momento salí a adquirir, a invertir en el generador. Entonces, cuando yo había llegado, ya estaban como 4 personas más, pero habían full generadores, Saúl, había de todo. Entonces, creo que el señor se enteró, vio la cantidad, y ese momento me subió a $450. De la noche del domingo al lunes a las 9 de la mañana había subido ese generador $70. Pero el señor no sabía que en una semana, en un mes, eso se iba a duplicar. Si él se hubiera esperado un mes sin vender, hubiera duplicado, incluso triplicado sus ganancias. Pero él tampoco tuvo esa visión de saber cuánto tiempo iba a durar los cortes de luz. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Ese primer día ya compramos el generador, Saúl, lo que nos permitió abastecer todo el gimnasio, luces, refrigeradoras, la licuadora del bar, porque como tú sabes, vendemos batidos, vendemos cosas ahí. Entonces, compramos el generador, y desde el primer día Minotauro Gym no sufrió de cortes de luz. Es más, éramos el único local en todo ese sector que estaba iluminado, que iluminaba el barrio literalmente, porque tenemos mucha iluminación. Aproximadamente, imagínate que son como 64 focos que tenemos. Entonces, ese generador fue una bendición para el gimnasio y nuevamente nos apalancó en una crisis, Saúl. Entonces, comenzamos a adquirir, y te cuento, la gente venía y nos decía, disculpe, ¿cuánto cuesta la mensualidad? $15. Pero no cierran cuando se va la luz. Digo, no, mira, ahí está el generador. Y a veces venían a preguntar en medio de la oscuridad, decían, mire, estamos funcionando con el generador. Nosotros no cerramos ni siquiera en vacaciones. Entonces la gente decía, entonces me vengo acá. Y chicos decían, no, oiga, ¿sabe qué? Chuta, me voy a cambiar entonces acá, porque donde estoy ya cierran porque no hay luz, ya nos mandan. Entonces eso nos apalancó, Saúl. Yo te soy sincero que en este tema de los cortes de luz, en esta emergencia energética del país, nosotros crecimos tal vez hasta en un 30-40% más. Y en esta parte de finanzas, quisiera saber dónde aprendiste y qué has aprendido hasta hoy. Bueno, empíricamente, la mayoría, yo considero que muchos emprendedores, como te dije, la necesidad nos lleva a intentar algo, ¿no? Y ese intentar algo es ponerse algo, vender algo, producir algo, fabricar algo y tratar de salir a venderlo, ¿no? Entonces, imagínate un muchacho desempleado, un joven desempleado, que tiene una idea para emprender, y lo primero que va a hacer es ir a seguir un curso de finanzas. ¿De dónde va a pagar si no tiene ni para comer? Entonces, la mayoría iniciamos empíricamente este tema de las finanzas, Saúl. Pero yo sí he podido tener la oportunidad de tener cursos adicionales sobre este tema de emprendimiento. Cuando entendí que ya tenía un emprendimiento, Saúl, cuando me di cuenta que comenzaba a haber ingresos, tenía una persona que trabajaba para mí, pero también tenía gastos y quería crecer y sabía que tenía que buscar financiamiento en una entidad bancaria.
y quería saber si iba a avanzar a pagar, pues. Entonces, si iba a lograr cubrir ese financiamiento, ese endeudamiento. Entonces ahí es donde yo comencé a tratar de leer uno de los libros que ha marcado mi vida, es La actitud mental positiva de Napoleón Hill y Clemente Stone. Entonces, este libro cambió mi vida. Este es un regalo que me hizo mi hermano cuando yo tenía como 20 años o 21 años, me regaló este libro. Y este lo he leído algunas veces y me ha inspirado muchísimo. Ahí habla sobre este tema, no abarca en sí de fondo la contabilidad o el análisis financiero, el manejo financiero, sino lo abarca desde la perspectiva del ahorro y del trabajar duro y de capitalizarse. Ya después, mucho después, comencé a leer también y seguí un curso sobre emprendimiento donde ya te hablan de los costos fijos, costos variables, donde hablas del tema del ingreso, de la ganancia bruta, la ganancia neta, donde hablas ya del tema de utilidades, donde aprendes sobre el punto de equilibrio. Imagínate ese tema, yo nunca lo había visto cuando yo me puse el negocio. Bueno, en esta parte nos mencionabas algo importante, ¿no? Y es acerca de los libros que tú lees. ¿Qué aprendizajes te dieron estos libros? Sí, bueno, como te mencionaba, Actitud Mental Positiva de Clemente Stone eh, te da un enfoque de que todos pueden llegar a alcanzar el éxito en la vida, en cualquier ámbito o en cualquier aspecto de la vida. Una de las partes que más me marcaron de este libro es la historia de S.B. Fuller, un niño de color negra, ¿sí? En Estados Unidos que era demasiado pobre. Él dice, nosotros éramos pobres, pero lo que a mí me ayudó a llegar a ser millonario fue mi madre. Entonces, leyendo la historia de él, la madre le repetía esta frase a Saúl todos los días. Fuller le decía, nosotros somos pobres no por culpa de Dios, sino que porque tu padre nunca quiso ser rico. Y esa frase a él le marcó toda la vida a Saúl. Nosotros no somos pobres por culpa de Dios, sino que no somos ricos es porque no queremos nosotros, Saúl. Toda persona que tiene aspiraciones económicas, toda persona que quiere progresar en el ámbito deportivo, en el ámbito empresarial, en el ámbito social, puede llegar a alcanzar el éxito, Saúl, si se lo propone. Entonces, este libro abarca más de 100 historias de los hombres más famosos y más millonarios del mundo. Clemente Stone, Napoleón Hill hicieron un estudio y entrevistas a todos esos hombres y ellos contaron estas historias. Y la mayoría, Saúl, la mayoría, por no decir el 100% de estos hombres exitosos salieron de la más extrema pobreza. Otro de los libros que también me han marcado es Piense y hágase rico de Og Mandino. La historia de este hombre es increíble. Si tú lees la biografía de bueno, yo me identifico con él, porque al igual que él, yo perdí mi hogar, perdí la universidad, económicamente estaba quebrado, a temprana edad, a mis 18, 19 años ya había quebrado, me había separado de mi esposa, había perdido todo, y a él le sucedió lo mismo. Ogmandino dice que, bueno, él vivió en Estados Unidos, y él dice que lo perdió todo, ¿no? Perdió su familia, su trabajo, todo, todo, todo. Y lo único que le quedaba era ir a las bibliotecas públicas donde había calor en las épocas de invierno para no morirse de frío. Él entraba a las bibliotecas públicas y ahí comenzó a él a leer. Y él dice una frase muy importante, Saúl, que también me ha marcado en mi vida. Dice, y él llegó a ser dueño de 2 editoriales y él creo que tiene uno de los libros más vendidos del mundo, ¿no? No sé cuántas copias de El vendedor más grande del mundo, una de las obras de Ogmandino, está traducido como a más de 50 idiomas y creo que se ha vendido más de 45 millones de copias. O sea, él es millonario. Y él dice lo siguiente, dice, si yo logré el éxito empresarial sin tener nada, ¿cuánto lograría usted lograr desde la posición y los beneficios que usted tiene ahora? O sea, imagínate, Saúl, ¿dónde podrías llegar tú que eres abogado, que conoces de leyes, que tienes tu oficina, que tienes un equipo detrás tuyo de marketing y todo lo demás? ¿Hasta dónde podrías llegar si te lo propones? Si Ogmandino, estando en la miseria, no tenía un hogar, tenía que vivir y dormir en las bibliotecas públicas para no morirse de frío, llegó a ser un hombre increíble. Entonces, esas son de los libros que
puedo decir, me han marcado. También hábitos atómicos, también tiene mucho que ver en mí. La culpa fue de la vaca también. Bueno, quisiéramos abordar más acerca del marketing que utilizas dentro del gimnasio para, para crecer. Sí, bueno, actualmente si no estás en redes sociales como emprendedor no estás en nada, literal, eso es literal. Hay que entender muy bien que si uno quiere posicionar el negocio uno tiene que posicionar la marca y el nombre no en sí es la marca, ¿no es cierto? Claro, es parte de la marca. En el caso de Minotauro Gym nosotros tenemos el logotipo que es el torito, el nombre, pero la marca abarca todo, ¿no? Todo, abarca el servicio, abarca el precio, abarca el dónde estás ubicado, abarca muchas cosas. Entonces, si no estás en redes sociales, Saúl, no estás en nada. Entonces, bueno, nosotros tenemos una línea distinta de hacer publicidad, Saúl. Entonces, para las personas que nos quieran seguir, nos encuentran en TikTok como Minotauro Gym, en Facebook igual, en Instagram igual, Minotauro Gym Riobamba. Entonces, nosotros seguimos una línea muy distinta, Saúl, y en esto quisiera hacer yo un énfasis para el tema de los emprendedores y para los que quieran hacer marketing. Tienen que hacer algo innovador. Si te vas a lanzar a redes sociales, a hacer un video y todo lo demás, recordemos que ahora la atención del cliente, de las personas que consumen, ejemplo, TikTok o redes sociales, se ha reducido hasta de 10 a 15 segundos. Si tú no logras captar la atención de tus futuros clientes en los 10 o 15 primeros segundos, literalmente la publicidad que estás haciendo no sirve de nada. Entonces yo me enfrentaba a eso. Bueno, ahora ya Minotauro Gym comenzó a crecer, nuestro servicio está dando resultado, el precio está económico, nos comenzamos a expandir, pero en redes sociales todavía no habíamos explorado ese mundo, no tan importante que es ahora. Entonces llegó la persona indicada al gimnasio, un amigo mío que también hace TikTok, Carlos Yunga, que es parte de Conmedia de aquí de Riobamba, es comediante, bueno, ahora es profesor en una universidad en Quito. Él es de la línea de lo chistoso, de lo alegre, de lo llamativo, ¿no? Entonces, él vino un día y llegó al gym, pagó el mensual y puso a conversar conmigo y me dijo esto, lo siguiente, Saúl. Me dijo, oye, Rodolfo, me dice, ¿sabes que yo estuve haciendo publicidad, quería hacer publicidad para un negocio, para un gimnasio, dice. Pero a ellos no les gustó mi línea de la forma de publicar, de promocionar el gimnasio. Yo le dije, bueno, explícame. Entonces dice, él lo que quería es que yo le haga videos de entrenamientos, de la forma en cómo, la forma correcta de hacer un ejercicio, del beneficio del deporte y todo lo demás. Y sabes que yo le dije que no, que quería probar una cosa distinta, que quería hacer algo de, o sea, de hablar de temas del gimnasio, pero desde una forma chistosa, desde una forma humorística. Entonces yo le dije, oye, mira, yo soy igual. Yo si quiero hacer algo, no lo quiero hacer como siempre. Entonces, Saúl, mira, haciendo un análisis, si yo subo contenido del gimnasio, de la forma correcta de hacer una sentadilla, ejemplo, yo considero que a menos que sea Donny Coleman o Arnold Schwarzenegger que esté en Minotauro Gym haciendo ese ejercicio, ese video no va a tener ni 2 me gustas ni 10 visualizaciones. Entonces, si me ven haciendo eso, no va a tener impacto. ¿Por qué? Porque eso ya se ha hecho. Todos los gimnasios en la actualidad mandan videos de cómo hacer correctamente los ejercicios y eso ya está muy trillado y no tiene efecto. Entonces nosotros nos fuimos por el lado de la comedia y comenzamos a abordar temas que se viven en el gimnasio pero de una forma chistosa y nos ha dado grandes resultados. Entonces sí hemos tenido acogida, en nuestra página tenemos como 3.000 seguidores, tenemos como 65.000 me gustas, algo así, y algunos videos sí se han viralizado bastante. Entonces, nosotros sí abarcamos por ese lado, estamos en Facebook, en TikTok, estamos en Instagram, se paga publicidad también, siempre, para que sepan de nuestros servicios, porque adicional a la publicidad boca a boca de nuestros clientes, la tecnología, las redes sociales ayudan muchísimo, más que todo a posicionar la marca, Saúl, en ese caso. Y en este caso, ¿cómo se encuentran ustedes ya establecidos jurídicamente? Y empiezo diciendo esto, ¿no? Cambiar de tema para ir culminando el podcast. Y es que, ¿cómo ustedes se encuentran jurídicamente? ¿Por qué razón pregunto esto? Porque quisiera saber de aquí cómo se ven en 10 años. O sea, Claro, bueno, uno de los errores que puedes cometer como emprendedor al inicio es establecerte como empresa, ¿no? Porque el rato que tú te estableces como empresa en la Cámara de Comercio y todo lo demás, tú ya empiezas debiéndole al Estado. Entonces, todo emprendedor, mi consejo sabio es que empiecen
en el tema del SRI como emprendedores, ¿no? Ahorita ahí creo que se llama RIMPE Emprendedores, ¿no es cierto? Exacto, la figura jurídica ante el Estado, ¿no es cierto? Entonces, nosotros somos eso actualmente, ¿sí? Nosotros pagamos nuestros impuestos, tenemos nuestro RUC, pagamos todo lo que tiene que ver al municipio, permisos cada año, la patente municipal, así es como estamos jurídicamente constituidos, ¿no? Pero en 10 años nos vemos como una empresa sólida. La idea es expandirse, Saúl. La única forma de que un negocio se sostenga en la actualidad es en base a expandirse. Si un negocio tiene miedo a expandirse, tiene harta o bastante posibilidad de que pueda quebrar. Ejemplo, Saúl, cuando yo empecé en esto, por eso tu pregunta es muy válida de decirme en 10 años cómo me veo. Hace 10 años estaba solito haciendo yo las cosas. ¿Cuándo comenzó a cambiar mi vida como emprendedor, como dueño de un negocio con gran potencial de crecimiento? Es cuando le perdí el miedo a contratar personas. Uno de los índices de que el negocio está creciendo es cuando tienes más plazas de trabajos que ofrecer. Entonces, yo tenía ese miedo, Saúl, de contratar a una persona, tener que pagarle el seguro, tener que pagarle los décimos, vacaciones y todo lo demás, y si no generaba, y si solo generaba para él, mi miedo era, bueno, solo va a ganar mi empleado y yo me voy a ir con las manos vacías. Perdí ese miedo. Me di cuenta, Saúl, que yo no podía como futuro emprendedor o empresario, como me veo, tal vez me quiero ver en el futuro, yo no podía hacer que mi negocio crezca si yo estoy netamente en el tema operativo, si estoy siendo un autoempleado de mi negocio. Eso es imposible. Entonces, si los emprendedores quieren crecer, van a tener que contratar personas para que se encarguen del tema operativo y tú desde otra perspectiva puedas ver las formas de cómo hacer que ese negocio crezca y se expanda. Entonces ahí le perdí el miedo a contratar personas. Actualmente, como te había mencionado, tenemos 5 empleados que trabajan de planta en el gimnasio y en 10 años nos queremos ver con una cadena de gimnasios, si es posible, con 20, 30, 40, 50 o 100 empleados, ¿no? Que también se sumen a este gran proyecto. Tenemos ya la experiencia, ya son 12 años y ya descubrimos cuál es el método para que siga creciendo el negocio. Entonces ahora solamente es cuestión de apegarse al plan, ser disciplinados, ser constantes y como había mencionado, si vienen más pandemias, si vienen más problemas, buscar la forma de sobresalir del resto de negocios. Y es importante verse a futuro, ¿no? De tener grandes metas para tener grandes logros. No podemos tener unas metas bajas, cortas para tener esos objetivos, ¿no? Pero siguiendo estas ideas, hay personas que a veces piensan, ¿no? Dicen, trabajar es para pobres, ¿ya? Entonces, pero ellos lo dicen de esa manera, ¿no? Que tal vez acostados, tal vez invirtiendo, se tiene más dinero. Pero yo pienso, desde mi perspectiva, es que el trabajar duro también importa. O sea, si está mal, tal vez enfocarse en un trabajo y mantenerse ahí el resto de su vida, pero hay personas que piensan que trabajar de cualquier forma no les va a hacer ricos. ¿Cómo lo tomas de esta idea? Sí, bueno, a ver, aquí hay que separar un poco los conceptos. Hay una pregunta muy importante que hay que responderse y es que como trabajador, o mejor dicho, jamás en la vida un trabajador se va a poder volver millonario. Esto sí, sí tiene mucho peso en ese sentido, Saúl. Ahí sí te podría decir que literalmente es casi cierto que como trabajador, como empleado, difícilmente vas a llegar a ser un gran empresario y futuro millonario, ¿no? Que es el sueño de muchos que perseguimos ese tipo de éxito. Ahora hay una frase que se me viene a la mente con tu pregunta que es, si tú no luchas por tus sueños, alguien te va a contratar para que luches por los de ellos. Entonces recuerda que tú como empleado estás aportando para que cumpla el sueño tu jefe, no tú. Pero aquí es donde viene la diferencia, Saúl. No podemos lanzarnos como empresarios sin un centavo en el bolsillo. No podemos empezar como emprendedores si no hemos hecho por lo menos un capital. Entonces ahí es donde lo que tú mencionas es cierto. Si nosotros tenemos una idea de negocio, lastimosamente, tal vez vamos a tener que trabajar 5 o 10 años para alguien más hasta capitalizarnos, tener el capital suficiente y ese dinero ya invertirlo en nuestro propio negocio.
Entonces, algo que sí yo puedo dar un mensaje a las personas es que si tienen un sueño, tienen una idea de negocio, trabajen primero, trabajen, ahorren, adquieran capital para que no empiecen el negocio con endeudamiento. O sea, véanse de aquí a 10 años ya con su negocio, pero tengan en claro que tal vez van a tener que 10 años trabajar, ahorrar durísimo y capitalizarse para hacerlo realidad. Entonces, mucha gente dice eso, ¿no? O sea, los gurús ahora de los emprendimientos, a veces te venden humo. Dice, ahora hay una tendencia que dice que para ser millonario exitoso tienes que tener 7 emprendimientos, 7 activos, ¿no es cierto? Que te generen... eso en cierto modo es falso, Saúl, porque ¿cómo puedo tener 7 negocios si al primero tal vez ni siquiera lo he establecido ya? Entonces, lo lógico es que tú primero establezcas un emprendimiento ya sea estable, que ya no necesite de ti, que pueda funcionar sin tu presencia y ahí recién tú podrías pasarte a un segundo emprendimiento que te pueda también generar ingresos. Entonces, como en mi caso, Saúl, yo considero que hay que trabajar duro. O sea, tal vez el caso que tú me dices de los inversionistas y todo lo demás, son personas que tal vez ya empezaron con un capital, tal vez lo heredaron de sus familias o tuvieron un buen trabajo por un tiempo y se capitalizaron, pero el trabajo es parte fundamental, Saúl. El trabajo es parte fundamental. No va a llegar de la nada solo por el hecho de decir, es que yo voy a ser jefe de mi emprendimiento y ahí es donde voy a ganar y voy a hacerme millonario. Y exactamente es lo que he pensado yo, ¿no? Que uno hay que trabajar en las ideas. Pero incluso algunos emprendedores tienen esta idea, que es una falencia, ¿no? Que dicen, yo voy a ser emprendedor porque ya no quiero un jefe, ¿ya? Ellos piensan que tal vez es mucho más fácil, van a pasar sentados en la casa siendo un emprendedor. Y esto es totalmente falso, ¿no? Quisiera que nos cuentes desde tu punto de vista, desde tu lado de emprendedor, cómo pasan estas cosas. Mira, eso es real. Lo que pasa es que nosotros como empleados trabajamos 8 horas al día, ¿no es cierto? Eso es lo que la ley establece aquí en el Ecuador. Pero cuando eres emprendedor trabajas 16. O sea, terminas trabajando el doble y muchas veces sin paga, porque el emprendimiento, como les mencioné hace un momento, tarda años en establecerse y generar utilidades en las que tú puedes decir, este dinero ya me pertenece, esto ya es mío, esto yo lo puedo derrochar si quiero o no. Entonces, hasta que esto suceda, nosotros debemos trabajar duro. O sea, el emprendedor al inicio trabaja el doble y no tiene vacaciones, no tenemos días festivos, no tenemos, qué sé yo, bonos, décimos, no nos pagamos nada de eso. Entonces, ajá, exacto. Entonces eso en cierto modo no es real, no es real cuando uno dice, o sea, claro, uno va con esa emoción, no, voy a ser mi propio vendedor para ser mi propio jefe y no depender de nadie. Pero créeme que eso tarda años. En mi caso, tardó casi 6 años antes de la pandemia y después de la pandemia casi 1 o 2 años más. Estamos hablando de que en 8 años yo logré establecer mi negocio de que funcione sin mi presencia, ¿sí? Entonces, ahora actualmente yo puedo decir que un día no puedo ir al gimnasio y no va a pasar nada porque los trabajadores de mi notario ya tienen sus horarios para abrir, cerrar, manejarse en todo aspecto, ¿no? Ya están determinados los procesos, los manuales de hacer las cosas en el gimnasio. Entonces, literalmente yo podría hoy no ir al gimnasio y el negocio va a funcionar normalmente. Pero eso tarda años. En mi caso, no sé si otros lo han alcanzado antes, en buena hora, pero en mi caso, yo tardé casi 10 años para que eso suceda, para que mi negocio esté facturando mientras yo estoy aquí conversando contigo. Perfecto, perfecto. ¿Y cuál es tu definición de éxito? Hay algunas personas que lo definen el éxito como dinero, pero a personal pienso que no todo es el dinero. Quisiera saber cuál es tu definición del éxito. Sí, bueno, sí hay que tomar en consideración, Saúl, que el dinero es parte fundamental. Sí te puede dar una felicidad. ¿Por qué? Porque el dinero puede cubrir tus necesidades básicas y las de tu familia. Y literalmente un padre de familia que llega a su hogar con dinero, que provee, que le da y cubre las necesidades básicas de su familia, va a ser feliz, Saúl. Entonces, en el tema del emprendimiento, eh,
sí hay ese aspecto económico. El éxito sí está relacionado con el tema económico, porque a veces las empresas, pues bueno, es una de las formas de calificarles, cualificarles. O sea, tú sabes que una empresa está creciendo por sus ingresos, literalmente. O sea, sí es casi determinante. Pero también hay el otro éxito, Saúl, en el que tu, tu gratificación no es económica. En mi caso, mira, Saúl, yo considero que el éxito a nivel de emprendimientos es ver la tranquilidad con la que tus empleados llegan a un lugar, a un trabajo estable, que saben que no van a ser despedidos porque se viene una pandemia, que saben que no van a ser despedidos porque se fue la luz, porque hay emergencia energética en el país. Yo creo que esa clase de éxito incluso va más allá de lo económico. En mi caso, a mí me llena mucho más ver ese agradecimiento de mis trabajadores cuando les pago puntualmente, cuando se les paga puntualmente, cuando saben que es su casa, es su negocio. Entonces también es eso, ¿no? El éxito de un emprendedor creo que es a cuántas personas logra beneficiar, ¿no? Logra llevar un pan a su mesa, ¿no? Eso también yo considero que es éxito, ¿no? La cantidad de personas que puedes tú eh, bendecir con trabajo, ¿no? Perfecto. Y bueno, ya para ir terminando el podcast, como digo, tu tiempo es valioso. Bueno, no sé, tal vez tengas que hacer otras cosas. Quisiera saber, eh, ¿qué recomendarías a la juventud? Ahora viene la parte importante y es el mensaje que nos vas a dejar a todos. Todos como jóvenes estamos empezando a lo largo de la carrera que has tenido, a lo largo del tiempo. ¿Qué nos dirías como jóvenes? Sí, bueno, primeramente que aprendan un oficio. Si yo puedo darles un consejo a los jóvenes que están en el colegio y en la universidad es que aprendan un oficio, que busquen un trabajo, que estudien y trabajen al mismo tiempo. Eso es determinante. Mientras antes empiecen, es mejor. Esto es un estudio que se hizo a un grupo de jóvenes en Estados Unidos y se determinó que el futuro económico de una persona se determina, se establece entre los 18 y 25 años de edad, Saúl. Sí, entonces yo lo que les aconsejaría a los jóvenes que no han pasado todavía los 25 años o que están por llegar a los 18 es que en esa etapa estudien y busquen un empleo a medio tiempo, que hagan las dos cosas a la vez, porque el trabajo les va a poder ayudar a ahorrar, a capitalizarse y pueden ponerse un emprendimiento en el futuro. Y el estudio, Saúl, es importante que estudien. En la actualidad hay mucha gente que también menciona eso, que para ser millonarios no hace falta estudiar, que hay millonarios que ni siquiera han terminado el colegio, pero son casos excepcionales, son casos de genios, yo los llamaría genios, seres realmente privilegiados, dotados, virtuosos en el tema de negocios, ¿no? Que llegaron a tener grandes fortunas sin haber terminado la universidad tal vez. Pero para nosotros no, para los mortales comunes como nosotros es indispensable estudiar. Eh, una profesión tal vez no les dé el mejor trabajo, pero les va a dar un enfoque y es una herramienta necesaria en la actualidad para emprender. Si tienen un título y emprenden, va a ser mejor que emprender sin tener un título, Saúl. Estudio, eso es lo que les puedo aconsejar, que estudien antes de que lleguen a los 25 años, que ya terminen su carrera y que busquen un oficio, aprendan un trabajo y que trabajen constantemente. Y vale enfatizar, ¿no? Que la carrera no puede ser el paso para hacerte millonario, pero es un puente de apoyo. Y lo digo a cuenta propia, ¿no? Si todo lo que estoy haciendo en la actualidad, si no hubiera tenido mi carrera, no hubiera tenido de dónde financiar lo que tengo ahora para poder hacer este podcast específico, nunca lo hubiera hecho. Eh, Entonces, sí deberían tomarlo muy en cuenta los jóvenes. Y bueno, otra pregunta importante es que tú tienes motivación al principio. Tú cuando ves los videos, que tienes los videos del Yados diciéndote, sí, mira, tengo el carro, que venden humo a la final, ¿no? Pero luego de la motivación está la constancia. Y hay que aclarar esta parte. ¿Cómo tú te mantienes motivado en este momento? Sí, bueno, bien que tomas ese tema. La motivación está científicamente comprobada que se termina al tercer día.
Si tú quieres comenzar a hacer ejercicio al tercer día, se te acaba la motivación. Si tú dices, bueno, desde hoy día voy a empezar a comer saludable, al cuarto día ya estás sin motivación. Entonces, qué es lo que le diferencia a las personas del fracaso del éxito? Es la disciplina. ¿Cómo me mantengo yo motivado? Bueno, adquirí esa habilidad de trabajar todo el tiempo. Yo considero que la persona que trabaja desde niño en la adultez es normal trabajar. Entonces, es una habilidad, por decirlo así, es algo que yo heredé de mis padres, que los he visto trabajar toda la vida, a mis hermanos mayores también. Entonces, es eso, tal vez la disciplina en saber trabajar. Mira, yo en mi casa soy el que se levanta temprano y soy el último en acostarse. Y eso lo vengo haciendo en el caso del gimnasio ya 12 años, Saúl. Soy el que se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta a las 12 de la noche durante 12 años. Y no he descansado, Saúl. Entonces, lo que me mantiene motivado, como te digo, es a cuántas personas estamos beneficiando, cómo va creciendo el gimnasio, las proyecciones que tiene son increíbles y eso me motiva porque quiero que aprovechar cada minuto de mi vida, cada día para poder ver cristalizado los sueños que tenemos a nivel de gimnasio en la provincia y ojalá a nivel nacional. Y bueno, agradeciéndote primero por haber estado aquí en Momentos Exitosos Podcast. Vamos a terminar con una última pregunta que siempre lo hago en todos mis videos. Y es que si tú pudieras volver en el tiempo, antes de inaugurar Minotauros Gym, antes de cuando eras ese niño lleno de ilusiones, ¿qué te dirías a ti mismo? Arriésgate, no tengas miedo. Después de 12 años vas a tener 5 empleados, vas a poder tener el carro que soñabas, vas a poder viajar a donde tú quieras. No tengas miedo de fracasar. Eso me diría yo. Y eso es lo que yo le aconsejo a la gente. Y si fracasan, eso incluso es mejor. Algo que no les conté y para finalizar, antes de haberme puesto en el gimnasio, yo fracasé en 2 negocios anteriores que los había puesto. Ya algún momento les contaré. Entonces, es parte del fracaso, es parte de la vida, pero no hay que tenerle miedo. Si uno fracasa, tiene que volverse a levantar. Un emprendedor, un millonario, un exitoso, es la persona que fracasó y después se levantó, que no se dio por vencido. Eso me diría yo, no tengas miedo. Perfecto. Muchas gracias por estar aquí en Momentos Exitosos Podcast, una vez más agradeciéndote. Y bueno, quisiera que nos des tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, que nos digas dónde pueden contactar. Sí, claro que sí. Por redes sociales, Minotauro Gym en TikTok, igual en Facebook, en Instagram, Minotauro Gym Riobamba. Igual nos encuentran en la Colombia, Uruguay, sector del Hospital del IES, a media cuadra ahí está ubicado el gimnasio. Abrimos de 6 de la mañana a 10 y media de la noche, sin cerrar a mediodía. Y por el costo de $15 que habíamos mencionado, tienes el servicio completo. Evaluación corporal, nuestro nutricionista te manda el plan de alimentación, te asignamos un entrenador, adicional tienes el Wi-Fi y las clases de CrossFit y bailoterapia. Todo el servicio completo. Recomendable el servicio de Minotauro Gym, así que ya saben, si quieren visitar un buen gimnasio con buenas historias como lo tenemos en este podcast, Minotauro Gym es tu opción. Gracias. Listo, Saúl, muchas gracias y hasta luego. Hasta una próxima. Te agradezco por acompañarnos en este episodio de Momentos Exitosos. Nuestro objetivo es buscar a personas con éxito en el mundo del emprendimiento, con la finalidad de que nos dejen un mensaje que pueda servir a cada uno de nuestros oyentes y logren así la libertad financiera. Si te gustó este episodio, comparte el link de este video y no olvides suscribirte. Además, no olvides que Momentos Exitosos lo tienes disponibles en Spotify, en SoundCloud y en iTunes. Nos vemos en el próximo episodio.